Buenas noches, queridos hermanos. El día de hoy, pues vamos a concluir un año y a empezar ya dentro de un momento otro. Y de alguna manera, para nosotros siempre es, por un lado, nostálgico concluir un año que seguramente ha traído cosas buenas y cosas difíciles, y emprender un año nuevo en el que de alguna manera predominan la fe, la esperanza en lo que va a venir, en lo que nos va a deparar. Hoy queremos que nos acompañe en la reflexión que vamos a hacer una figura que ustedes conocen mucho y que seguramente recuerdan, David, el rey. David es un personaje que en el libro de Samuel tiene como nosotros pequeñeces y grandezas. El libro de Samuel no oculta los defectos de David, sino más bien nos enseña cómo David lidió con sus defectos y los fue superando uno a uno. Lidió con sus limitaciones y también las fue superando. Y no nos oculta tampoco sus pecados, ni nos oculta su esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios. Cómo David se sobreponía a su humanidad, a su fragilidad y a su pequeñez. Y muchas veces el libro de Samuel nos muestra esta faceta de David. David es el guerrero valiente que enfrenta a Goliat, pero también es el hombre que ante la muerte de su hijo se pone a llorar. David es el que es capaz de tener amistades fuertes como la de Jonathan y es capaz también de tener una intimidad profunda con Dios y en algunos momentos desobedecer a Dios también. Es capaz de las cosas más grandes, es noble de corazón, pero también de la fragilidad que lo hace pequeño. De alguna manera nos retrata a todos nosotros y nos retrata frente a un año nuevo en el que nosotros vamos seguramente a traer muchos propósitos, pero a reconocer todo lo que nos hemos propuesto durante el año anterior y no hemos logrado cumplir. ¿Cuántos propósitos traía el 2023 que se quedaron engavetados, olvidados o por conveniencia abandonados? Ahora, al inicio de este nuevo año, también traemos nosotros algo, pero también a la hora de ilusionarnos con nuevos propósitos, también somos más conscientes de nuestras limitaciones. Somos más conscientes de que hay obstáculos que muchas veces nos han impedido crecer. Y por eso la imagen de David y Goliat representa un poquito lo que va a ser para nosotros este 2024. Ustedes se acuerdan de aquella escena, es del primer libro de Samuel, capítulo 17, cuando el ejército de los filisteos se va a enfrentar con el ejército de Israel. El ejército de Israel está diezmado de alguna manera y ellos ven a los filisteos como gigantes y sobre todo resalta uno en medio de ellos, Goliat. Me dirá, pues por la grandeza de lo que describen, un medio gigante, qué sé yo, 2,40 metros, y David es un jovencito, adolescente, que cuida ovejas y seguramente por lo que nos revela cuando Samuel elige al rey, era el más endeble de sus hermanos. Era muy bien parecido, dice, pero raquítico, flaco, como él solo. Y ahí está, el ejército del gigante contra el ejército de Israel. Goliat reta de alguna manera, de alguna manera la vida nos reta a nosotros. Goliat reta a Israel. Y les dice, si hay algún valiente entre ustedes que me enfrente, si hay un valiente entre ustedes que pase al frente, todos miran a Goliat y dicen, por baboso, esta guerra la tenemos perdida. Miran los 2,40, lo miran así, fornido, con una armadura que seguramente pesa lo que peso yo, 70 kilos, y así un hombre bien forjado en la guerra, diestro para matar, dispuesto a enfrentar al que se le ponga enfrente.
y nadie quiere enfrentarlo. Todos le huyen. David está ahí por accidente. Llegó ahí por carambola a dejarle comida a sus hermanos. Él cuidaba ovejas. Y llega ahí para dejarle comida a sus hermanos que estaban en el ejército. Y entonces cuando él oye todas las ofensas que Goliat levantaba contra el pueblo de Israel y contra Dios, entonces de alguna manera David entra en celo y dice, yo lo voy a enfrentar. Y todos dicen, no, estás loco, nos vas a dejar en ridículo. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Si ni nosotros nos animamos, que somos un poquito más grandes que tú. ¿Cómo vas a enfrentar a este gigante? Pero David va decidido. David va decidido. Yo no sé, si ustedes no conocieran la historia, seguramente no le apostarían a David. Pero todos tenemos un conocimiento lejano de la historia. Si ustedes no conocieran la historia, seguramente apostarían por Goliat. Dirían, David no tiene oportunidad frente a este gigante. Goliat de alguna manera representa nuestros desafíos, nuestras limitaciones, aquellos miedos que debemos enfrentar al iniciar un año nuevo, aquellos pecados que no hemos sabido derrotar y que se van volviendo gigantes en nuestra vida, porque nos demuestran una y otra vez lo débiles que somos, lo frágiles de voluntad que somos. Goliat representa de alguna manera aquellos gigantes que no hemos sabido vencer. Y hoy, de alguna manera, nosotros somos David, o estamos llamados a hacerlo. ¿Dónde está la valentía de David? ¿En qué consiste la valentía de David? La valentía de David consiste en que él, a diferencia de todo el ejército de Israel, él cree que Dios está de su lado. Y de hecho, cuando le responde a Goliat, le dice, yo te enfrentaré con mi Dios, dice, de mi lado, el Señor de los ejércitos, no del ejército, de los ejércitos de Israel, a quien tú has ofendido, está de mi lado. David solo habla de Dios. David no lo enfrenta como alguien que va a enfrentar a un enemigo solo. David tiene la valentía porque cree firmemente que va a emprender esta lucha del lado de Dios. Dios va a estar con él. Y por eso tiene la valentía para enfrentar sus miedos, para enfrentar su gigante, para enfrentar su Goliat. Piensen ustedes, ¿qué es su Goliat? Es un miedo, es un pecado, es un obstáculo que no han sabido superar. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Qué es lo que te causa temor y de alguna manera nos hace temblar las piernas cuando pensamos en eso? Nos hace pensar que somos muy pequeños, incapaces de enfrentar. 2 veces David habla con Goliat, la segunda vez le dice otra vez, mi Dios está conmigo. ¿Y por qué habla del Dios de los ejércitos de Israel y no del Dios del ejército de Israel? Porque aparte de Dios, junto a Dios están los ángeles, los santos. No estamos solos en esta lucha. Pero a veces nos cuesta creerlo. Cada vez que vamos a enfrentar una enfermedad, un desafío, que no tengo trabajo, que en la familia me va mal, que pareciera que he fracasado una y otra vez en la construcción de mi vida, no he logrado superar este obstáculo que me impide a mí desarrollarme como persona y dudo de mi capacidad, dudo de mis cualidades, me veo de alguna manera pequeño frente a los gigantes que me toca enfrentar. Pero a veces también he dudado de la presencia de Dios en mi vida. Y esto es lo que hoy me toca a mí asimilar. Dios está conmigo. Dios pelea junto a mí. Puedo enfrentar cualquier cosa que hoy se me presente enfrente, porque Dios está de mi lado. Él me hará capaz de luchar. De alguna manera podríamos nosotros caer en la tentación de pensar, en la historia de Israel, Goliat los filisteos tenían su historia, habían peleado varias veces, es decir, el papá de David había peleado contra el papá de Goliat, los abuelos de David habían peleado contra los abuelos de Goliat, ya era una
disputa larga y una enemistad de años, desde que el pueblo de Israel llegó a esta tierra. Y muchas veces seguramente podría pensar David, pero si el papá de Goliat venció a mi papá, este me va a vencer también a mí. Si mi papá no pudo vencer el vicio del alcoholismo, a mí también me va a vencer. Si mi papá no pudo hacer esto, o mi mamá no logró hacer aquello, yo tampoco voy a poder. Pareciera que nosotros podemos caer en la tentación de que lo que los otros no lograron, tampoco nosotros lo vamos a lograr. Que la derrota o el aparente fracaso que los demás sufrieron, nosotros también lo vamos a sufrir. Y nos debilitamos en la fe y decaemos. Y empezamos a deponer las armas, que es el peor error que podemos cometer. Pensar que la lucha ya está definida. Hemos perdido, hemos fracasado, sin siquiera intentarlo. Es el error más grande que nosotros podemos cometer de frente a nuestros desafíos. Hoy les pido, como David, confíen en Dios. Como David, crean, Él está conmigo. Él es mi auxilio, Él es mi roca firme. Recuerden ustedes que Goliat puede representar incluso a Satanás, al diablo, que cuántas veces nos ha hecho caer. Y recuerden que el diablo usa nuestra mayor debilidad para crear su fortaleza en nuestra vida. Él usa nuestra mayor fragilidad para hacerse fuerte y nos engaña y nos va metiendo esas ideas, no eres capaz. Eres un pecadorazo, no lo vas a lograr. Ese vicio no lo vas a superar. Ese estudio no lo vas a ganar. Esta familia no la vas a lograr reconstruir. Este matrimonio también va a fracasar. Y así sucesivamente. El diablo nos engaña y se aprovecha de nuestra debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? Falta de confianza en mí mismo, falta de perseverancia en la fe. Él hace su fortaleza de mi debilidad. Así que piensen ustedes, ¿cuál es su fortaleza? La fortaleza del diablo, no de ustedes, en la vida de ustedes. ¿Cuál es? Tu debilidad es su fortaleza. David pudo haber flaqueado, pero no. Él va al río, recoge 5 piedras y emprende el camino. Ustedes se imaginan aquel gigante y aquel flaquito ahí frente a frente. Y el gigante se burla de David y en vez de preocuparse, lo ve como un enemigo que no tiene ninguna posibilidad, que no tiene ninguna chance de vencerlo. Y David agarra esas 5 piedras, una de ellas la pone en la honda y empieza a girar. Goliat no se lo ha tomado en serio y eso es lo bueno. Y por eso aquella piedra le rompe el cráneo. Una piedra, basta. Hoy podríamos nosotros enumerar nuestras 5 piedras, nuestras armas. San Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, revistámonos con las armas de Dios. ¿Con qué armas tenemos que luchar? No se oye, ¿con qué armas? Muy bien. Yo no voy a enumerar las de Efesios, aunque San Pablo enumera varias, pero hoy quiero enumerar 5 armas de las cuales al menos 3 enumera San Pablo de manera distinta. 5 armas, 5 piedrecitas que nos pueden hacer vencer cualquier enemigo. La primera, la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera piedra? Leer la palabra de Dios, meditarla e luchar por ponerla en práctica. Esa es la primera piedra y es la más poderosa. Es la que rompió el cráneo de Goliat. Y es la que puede romper la defensa de cualquier enemigo que este año 2024 queramos enfrentar. Así que la palabra de Dios nos enseña. Hoy San Pablo nos lo dice en la segunda lectura de una manera muy hermosa. Dice que sobresalga en ustedes el amor. Sean comprensivos, magnánimos, humildes, afables, pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta paz.
Esto lo enseña la Sagrada Escritura. No es fácil. Todos de alguna manera también hemos sucumbido ante el gigante de Goliat en algún momento, pero ahora podemos tomar esta piedra y hacer de ella nuestra victoria. Segunda piedra que puede ayudarnos, la Eucaristía. ¿Cuál es la segunda piedra? La presencia de Jesús en la misa y en la capilla, que a veces desaprovechamos. Es la fortaleza de Jesús dándonos a nosotros su gracia. Jesús dándose Él mismo a nosotros como alimento, haciéndonos fuertes aun cuando somos débiles, haciéndonos capaces aun cuando como David somos incapaces. Nadie da un centavo por nosotros. Nuestra familia, si tú fueras David, ¿qué diría? No te arriesgues, mejor no vayas, no lo hagas, no empeces, vas a fracasar, no lo vas a lograr. Y a veces, de alguna manera, también nosotros podemos creer que no somos capaces, pero la Eucaristía nos hace capaces. La Eucaristía nos hace capaces de cualquier cosa, de enfrentar cualquier miedo, de derrotar cualquier pecado. Para no hacerlo largo, tercera piedra, el rosario. ¿Cuál es la tercera piedra? Esa no está en Efesios, por eso les dije que no seguía Efesios literalmente. Pero el rosario, la intercesión de la Virgen María y de los santos. Como David dice que los ejércitos de Israel están con él, también nosotros tenemos a los ejércitos de Dios con nosotros. Y la Virgen María es parte de nuestro ejército, en la lucha contra el mal, en la lucha contra el pecado, en la lucha contra aquello que te tenga esclavo. La Virgen María puede interceder por ti y te hará fuerte. Ella no quiere la gloria para ella, la quiere para su Hijo Jesús, pero te ayudará cuando le pidas ayuda. Saldrá a tu encuentro, te animará como animó a su Hijo caminando hacia la cruz. Esta piedra es muy importante. La cuarta piedra es fundamental. Esa piedra está de manera diluida en Efesios capítulo 6. La cuarta piedra básicamente son las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Más o menos, algunos por ahí. Fe, esperanza y caridad. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Esa es nuestra cuarta piedra. No nos falte este año fe, esperanza y caridad. Que no nos falte la fe en Dios. Él es el que camina con nosotros. Él es el que hace que nuestra piedra tenga la fuerza necesaria para derrotar a Goliat. Él es el que nos hace capaces. Por eso la fe puesta en Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos haga fuerte. La esperanza, creer en Dios y en nosotros mismos. Dios no hace basura, recuérdenlo. Dios hace cosas buenas y nosotros somos buenos. Por eso confianza en Dios significa confianza en mí, confianza en lo que puedo lograr, confianza en que puedo vencer, en que puedo derrotar. No estoy solo. Y tercero, caridad, el amor, que siempre es no solo el amor en sí mismo, sino la capacidad de amar bien. Y la última piedra, ya van 4, yo sé que no se les van a quedar, pero ahí poquito a poquito las vamos a ir recordando. La cuarta piedra es conversión. ¿Cuál es? Perdón, la quinta piedra es conversión. ¿Cuál es la quinta piedra? Conversión. Siempre podemos ser mejores. Algunas veces alguien llega y dice, es que yo no tengo pecados que confesar. Pues que no sea consciente no significa que no los tenga. Que no sepa usted cuáles son sus pecados no significa que no los haya cometido. Pero siempre podemos ser mejores. Y esto es un buen propósito para el próximo año. La conversión no es un evento en la vida, es un evento de cada día. Cada día me puedo hacer mejor, cada día puedo recapacitar, cambiar actitudes. Cada día puedo perseverar en aquello que es bueno, santo, agradable a Dios. Así que usemos estas piedras con sabiduría. La primera, palabra de Dios. La segunda, Eucaristía. La tercera, el rosario. La cuarta, fe, esperanza y caridad. Y la quinta,
conversión. Siempre podemos ser mejores. Que el diablo no te engañe, porque el diablo te dirá, no puedes, ni lo intentes, eres un bandido de naturaleza, eres un pecadorazo, te gusta la fiesta, te gusta estar lejos de Dios, te gusta la pornografía, te gusta la vanidad, la soberbia, te gusta la avaricia, te gusta el dinero, ¿para qué te haces? Y nos irá confundiendo y engañando, y ahí donde está tu debilidad, Él se hará fuerte. Pero no, con la ayuda de Dios puedes cambiar. Podemos cambiar todos, podemos ser mejores. Así que enfrentemos este año nuevo que se aproxima a nuestro Goliat. Si es uno o varios, emprendamos el camino como David, con la certeza de que Dios camina con nosotros. ¿Estamos solos en esta lucha? ¿Podemos nosotros restaurar nuestra familia? ¿Podemos ser mejores como personas? ¿Podemos nosotros convertirnos cada día un poquito más a Dios? ¿Pueden leer la palabra de Dios al menos una vez a la semana? Ojalá que esto lo haya grabado ahí el Facebook para que nos recordemos cada vez que podamos. Pidámosle al Señor que nos ayude, que este año lo enfrentemos así, con estas 5 piedras que nos ayuden a vencer al mal, que se hace como un león rugiente, dice Santiago, viendo a quién devorar. Pero tú tienes a Dios de tu lado. El león rugiente no puede contra ti. Que el Señor nos dé estas armas y nos haga fuertes y capaces para luchar contra el mal. Así sea. Nos ponemos de pie. Buenas noches, queridos hermanos. El día de hoy, pues vamos a concluir un año y a empezar ya dentro de un momento otro. Y de alguna manera para nosotros siempre es, por un lado, nostálgico concluir un año que seguramente ha traído cosas buenas y cosas difíciles, y emprender un año nuevo en el que de alguna manera predominan la fe, la esperanza en lo que va a venir, en lo que nos va a deparar. Hoy queremos que nos acompañe en la reflexión que vamos a hacer una figura que ustedes conocen mucho y que seguramente recuerdan, David, el rey. David es un personaje que en el libro de Samuel tiene como nosotros pequeñeces y grandezas. El libro de Samuel no oculta los defectos de David, sino más bien nos enseña cómo David lidió con sus defectos y los fue superando uno a uno. Lidió con sus limitaciones y también las fue superando. Y no nos oculta tampoco sus pecados, ni nos oculta su esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios. Cómo David se sobreponía a su humanidad, a su fragilidad y a su pequeñez. Y muchas veces el libro de Samuel nos muestra esta faceta de David. David es el guerrero valiente que enfrenta a Goliat, pero también es el hombre que ante la muerte de su hijo se pone a llorar. David es el que es capaz de tener amistades fuertes como la de Jonathan, y es capaz también de tener una intimidad profunda con Dios. Y en algunos momentos desobedecer a Dios también. Es capaz de las cosas más grandes, es noble de corazón, pero también de la fragilidad que lo hace pequeño. De alguna manera nos retrata a todos nosotros y nos retrata frente a un año nuevo en el que nosotros vamos seguramente a traer muchos propósitos, pero a reconocer todo lo que nos hemos propuesto durante el año anterior y no hemos logrado cumplir. ¿Cuántos propósitos traía el 2023 que se quedaron engavetados, olvidados o por conveniencia abandonados? Ahora, al inicio de este nuevo año, también traemos nosotros algo, pero también a la hora de ilusionarnos con nuevos propósitos, también somos más conscientes de nuestras limitaciones. Somos más conscientes de que hay obstáculos que muchas veces nos han impedido crecer. Y por eso la imagen de David
y Goliat representa un poquito lo que va a ser para nosotros este 2024. Ustedes se acuerdan de aquella escena, es del primer libro de Samuel, capítulo 17, cuando el ejército de los filisteos se va a enfrentar con el ejército de Israel. El ejército de Israel está diezmado de alguna manera y ellos ven a los filisteos como gigantes y sobre todo resalta uno en medio de ellos, Goliat. Me dirá, pues por la grandeza de lo que describen, un medio gigante, qué sé yo, 2 metros 40, y David es un jovencito, adolescente, que cuida ovejas y seguramente por lo que nos revela cuando Samuel elige al rey, era el más endeble de sus hermanos. Era muy bien parecido, dice, pero raquítico, flaco, como él solo. Y ahí está, el ejército del gigante contra el ejército de Israel. Goliat reta de alguna manera, de alguna manera la vida nos reta a nosotros. Goliat reta a Israel y les dice, si hay algún valiente entre ustedes que me enfrente, si hay un valiente entre ustedes que pase al frente, todos miran a Goliat y dicen, por baboso, esta guerra la tenemos perdida. Miran los 240, lo miran así, fornido, con una armadura que seguramente pesa lo que peso yo, 70 kilos, y así un hombre bien forjado en la guerra, diestro para matar, dispuesto a enfrentar al que se le ponga enfrente, y nadie quiere enfrentarlo, todos le huyen. David está ahí por accidente, llegó ahí por carambola a dejarle comida a sus hermanos, él cuidaba ovejas, y llega ahí para dejarle comida a sus hermanos que estaban en el ejército, y entonces cuando él oye todas las ofensas que Goliat levantaba contra el pueblo de Israel y contra Dios, entonces de alguna manera David entra en celo y dice, yo lo voy a enfrentar. Y todos dicen, no, estás loco, nos vas a dejar en ridículo. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Si ni nosotros nos animamos, que somos un poquito más grandes que tú, ¿cómo vas a enfrentar a este gigante? Pero David va decidido, Yo no sé, si ustedes no conocieran la historia, seguramente no le apostarían a David. Pero todos tenemos un conocimiento lejano de la historia. Si ustedes no conocieran la historia, seguramente apostarían por Goliat. Dirían, David no tiene oportunidad frente a este gigante. Goliat de alguna manera representa nuestros desafíos, nuestras limitaciones, aquellos miedos que debemos enfrentar al iniciar un año nuevo, aquellos pecados que no hemos sabido derrotar y que se van volviendo gigantes en nuestra vida, porque nos demuestran una y otra vez lo débiles que somos, lo frágiles de voluntad que somos. Goliat representa de alguna manera aquellos gigantes que no hemos sabido vencer. Y hoy, de alguna manera, nosotros somos David, o estamos llamados a hacerlo. ¿Dónde está la valentía de David? ¿En qué consiste la valentía de David? La valentía de David consiste en que él, a diferencia de todo el ejército de Israel, él cree que Dios está de su lado. Y de hecho, cuando le responde a Goliat, le dice, yo te enfrentaré con mi Dios, dice, de mi lado, el Señor de los ejércitos, no del ejército, de los ejércitos de Israel, a quien tú has ofendido, está de mi lado. David solo habla de Dios. David no lo enfrenta como alguien que va a enfrentar a un enemigo solo. David tiene la valentía porque cree firmemente que va a emprender esta lucha del lado de Dios. Dios va a estar con él. Y por eso tiene la valentía para enfrentar sus miedos, para enfrentar su gigante, para enfrentar su Goliat. Piensen ustedes, ¿qué es su Goliat? ¿Es un miedo? ¿Es un pecado? ¿Es un obstáculo que no han sabido superar? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Qué es lo que te causa temor y de alguna manera nos hace temblar las piernas
cuando pensamos en eso. Nos hace pensar que somos muy pequeños, incapaces de enfrentar. 2 veces David habla con Goliat, la segunda vez le dice otra vez, mi Dios está conmigo. ¿Y por qué habla del Dios de los ejércitos de Israel y no del Dios del ejército de Israel? Porque aparte de Dios, junto a Dios están los ángeles, los santos. No estamos solos en esta lucha. Pero a veces nos cuesta creerlo. Cada vez que vamos a enfrentar una enfermedad, un desafío, que no tengo trabajo, que en la familia me va mal, que pareciera que he fracasado una y otra vez en la construcción de mi vida, no he logrado superar este obstáculo que me impide a mí desarrollarme como persona y dudo de mi capacidad, dudo de mis cualidades, me veo de alguna manera pequeño frente a los gigantes que me toca enfrentar. Pero a veces también he dudado de la presencia de Dios en mi vida. Y esto es lo que hoy me toca a mí asimilar. Dios está conmigo. Dios pelea junto a mí. Puedo enfrentar cualquier cosa que hoy se me presente enfrente, porque Dios está de mi lado. Él me hará capaz de luchar. De alguna manera podríamos nosotros caer en la tentación de pensar, en la historia de Israel, los filisteos tenían su historia, habían peleado varias veces, es decir, el papá de David había peleado contra el papá de Goliat, los abuelos de David habían peleado contra los abuelos de Goliat, ya era una disputa larga y una enemistad de años, desde que el pueblo de Israel llegó a esta tierra. Y muchas veces seguramente podría pensar David, pero si el papá de Goliat venció a mi papá, este me va a vencer también a mí. Si mi papá no pudo vencer el vicio del alcoholismo, a mí también me va a vencer. Si mi papá no pudo hacer esto, o mi mamá no logró hacer aquello, yo tampoco voy a poder. Pareciera que nosotros podemos caer en la tentación de que lo que los otros no lograron, tampoco nosotros lo vamos a lograr. Que la derrota o el aparente fracaso que los demás sufrieron, nosotros también lo vamos a sufrir. Y nos debilitamos en la fe y decaemos. Y empezamos a deponer las armas, que es el peor error que podemos cometer. Pensar que la lucha ya está definida. Hemos perdido, hemos fracasado, sin siquiera intentarlo. Es el error más grande que nosotros podemos cometer de frente a nuestros desafíos. Hoy les pido, como David, confíen en Dios. Como David, crean, Él está conmigo. Él es mi auxilio, Él es mi roca firme. Recuerden ustedes que Goliat puede representar incluso a Satanás, al diablo, que cuántas veces nos ha hecho caer. Y recuerden que el diablo usa nuestra mayor debilidad para crear su fortaleza en nuestra vida. Él usa nuestra mayor fragilidad para hacerse fuerte y nos engaña y nos va metiendo esas ideas, no eres capaz, eres un pecadorazo, no lo vas a lograr, ese vicio no lo vas a superar, ese estudio no lo vas a ganar, esta familia no la vas a lograr reconstruir, este matrimonio también va a fracasar y así sucesivamente. El diablo nos engaña y se aprovecha de nuestra debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? Falta de confianza en mí mismo, falta de perseverancia en la fe. Él hace su fortaleza de mi debilidad. Así que piensen ustedes, ¿cuál es su fortaleza? La fortaleza del diablo, no de ustedes, en la vida de ustedes. ¿Cuál es? Tu debilidad es su fortaleza. David pudo haber flaqueado, pero no. Él va al río, recoge 5 piedras y emprende el camino. Ustedes se imaginan aquel gigante y aquel flaquito ahí frente a frente. Y el gigante se burla de David. Se burla de David y en vez de preocuparse, lo ve como un enemigo que no tiene ninguna posibilidad. Que no tiene ninguna chance de vencerlo. Y David agarra esas 5 piedras. Una de ellas la pone en la honda y empieza a girar.
Goliat no se lo ha tomado en serio y eso es lo bueno. Y por eso aquella piedra le rompe el cráneo. Una piedra, basta. Hoy podríamos nosotros enumerar nuestras 5 piedras, nuestras armas. San Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, revistámonos con las armas de Dios. ¿Con qué armas tenemos que luchar? No se oye, ¿con qué armas? Muy bien. Yo no voy a enumerar las de Efesios, aunque San Pablo enumera varias, pero hoy quiero enumerar 5 armas de las cuales al menos 3 enumera San Pablo de manera distinta. 5 armas, 5 piedrecitas que nos pueden hacer vencer cualquier enemigo. La primera, la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera piedra? Leer la palabra de Dios, meditarla e luchar por ponerla en práctica. Esa es la primera piedra y es la más poderosa. Es la que rompió el cráneo de Goliat y es la que puede romper la defensa de cualquier enemigo que este año 2024 queramos enfrentar. Así que la palabra de Dios nos enseña. Hoy San Pablo nos lo dice en la segunda lectura de una manera muy hermosa. Dice que sobresalga en ustedes el amor. Sean comprensivos, magnánimos, humildes, afables, pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta paz. Esto lo enseña la Sagrada Escritura. No es fácil. Todos de alguna manera también hemos sucumbido ante el gigante de Goliat en algún momento, pero ahora podemos tomar esta piedra y hacer de ella nuestra victoria. Segunda piedra que puede ayudarnos, la Eucaristía. ¿Cuál es la segunda piedra? La presencia de Jesús en la misa y en la capilla, que a veces desaprovechamos. Es la fortaleza de Jesús dándonos a nosotros su gracia. Jesús dándose Él mismo a nosotros como alimento, haciéndonos fuertes aun cuando somos débiles, haciéndonos capaces aun cuando como David somos incapaces. Nadie da un centavo por nosotros. Nuestra familia, si tú fueras David, ¿qué diría? No te arriesgues, mejor no vayas, no lo hagas, no empeces, vas a fracasar, no lo vas a lograr. Y a veces, de alguna manera, también nosotros podemos creer que no somos capaces, pero la Eucaristía nos hace capaces. La Eucaristía nos hace capaces de cualquier cosa, de enfrentar cualquier miedo, de derrotar cualquier pecado. Para no hacerlo largo, tercera piedra, el rosario. ¿Cuál es la tercera piedra? Esa no está en Efesios, por eso les dije que no seguía Efesios literalmente. Pero el rosario, la intercesión de la Virgen María y de los santos. Como David dice que los ejércitos de Israel están con él, también nosotros tenemos a los ejércitos de Dios con nosotros. Y la Virgen María es parte de nuestro ejército, en la lucha contra el mal, en la lucha contra el pecado, en la lucha contra aquello que te tenga esclavo. La Virgen María puede interceder por ti y te hará fuerte. Ella no quiere la gloria para ella, la quiere para su Hijo Jesús, pero te ayudará cuando le pidas ayuda. Saldrá a tu encuentro, te animará como animó a su Hijo caminando hacia la cruz. Esta piedra es muy importante. La cuarta piedra es fundamental. Esa piedra está de manera diluida en Efesios capítulo 6. La cuarta piedra básicamente son las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Más o menos, algunos por ahí. Fe, esperanza y caridad. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Esa es nuestra cuarta piedra. No nos falte este año fe, esperanza y caridad. Que no nos falte la fe en Dios. Él es el que camina con nosotros. Él es el que hace que nuestra piedra tenga la fuerza necesaria para derrotar a Goliat. Él es el que nos hace capaces. Por eso la fe puesta en Dios.
pidiendo al Espíritu Santo que nos haga fuertes. La esperanza, creer en Dios y en nosotros mismos. Dios no hace basura, recuérdenlo. Dios hace cosas buenas y nosotros somos buenos. Por eso confianza en Dios significa confianza en mí, confianza en lo que puedo lograr, confianza en que puedo vencer, en que puedo derrotar. No estoy solo. Y tercero, caridad, el amor, que siempre es no solo el amor en sí mismo, sino la capacidad de amar bien. Y la última piedra, ya van 4, yo sé que no se les van a quedar, pero ahí poquito a poquito la vamos a ir recordando. La cuarta piedra es conversión. ¿Cuál es? Perdón, la quinta piedra es conversión. ¿Cuál es la quinta piedra? Conversión. Siempre podemos ser mejores. Algunas veces alguien llega y dice, es que yo no tengo pecados que confesar. Pues que no sea consciente no significa que no los tenga. Que no sepa usted cuáles son sus pecados no significa que no los haya cometido. Pero siempre podemos ser mejores. Y esto es un buen propósito para el próximo año. La conversión no es un evento en la vida, es un evento de cada día. Cada día me puedo hacer mejor, cada día puedo recapacitar, cambiar actitudes. Cada día puedo perseverar en aquello que es bueno, santo, agradable a Dios. Así que usemos estas piedras con sabiduría. La primera, palabra de Dios. La segunda, Eucaristía. La tercera, el rosario. La cuarta, fe, esperanza y caridad. Y la quinta, conversión. Siempre podemos ser mejores. Que el diablo no te engañe, porque el diablo te dirá, no puedes, ni lo intentes, eres un bandido de naturaleza. Eres un pecadorazo, te gusta la fiesta, te gusta estar lejos de Dios, te gusta la pornografía, te gusta la vanidad, la soberbia, te gusta la avaricia, te gusta el dinero, ¿para qué te haces? Y nos irá confundiendo y engañando y ahí donde está tu debilidad, Él se hará fuerte. Pero no, con la ayuda de Dios puedes cambiar, podemos cambiar todos, podemos ser mejores. Así que enfrentemos este año nuevo que se aproxima a nuestro Goliat. Si es uno o varios, emprendamos el camino como David, con la certeza de que Dios camina con nosotros. ¿Estamos solos en esta lucha? ¿Podemos nosotros restaurar nuestra familia? ¿Podemos ser mejores como personas? ¿Podemos nosotros convertirnos cada día un poquito más a Dios? ¿Pueden leer la palabra de Dios al menos una vez a la semana? Ojalá que esto lo haya grabado ahí el Facebook para que nos recordemos cada vez que podamos. Pidámosle al Señor que nos ayude, que este año lo enfrentemos así, con estas 5 piedras que nos ayuden a vencer al mal, que se hace como un león rugiente, dice Santiago, viendo a quién devorar. Pero tú tienes a Dios de tu lado. El león rugiente no puede contra ti. Que el Señor nos dé estas armas y nos haga fuertes y capaces para luchar contra el mal. Así sea. Nos ponemos de pie.